Buenos días a todos, muchas gracias a las doctoras Arma y Cadalso que organizaron las charlas de hoy. Me toca hablar un poco de lo que es la radiofarmacia, los radiofármacos, que no son la FDG, y bueno, parece un poco difícil porque la FDG es un poco el radiofármaco de rutina, en PET, pero en realidad es muy difícil porque hay muchos radiofármacos súper interesantes. ¿Sí salió? ¿Ahí? Pone compartir pantalla abajo. Con esto, ¿no? Sí. Sí. Ahí va. Bueno, simplemente como introducción, no voy a expandirme mucho porque tuvimos una excelente presentación. Vamos a decir por qué es importante la técnica PET. Bueno, porque es una práctica muy invasiva del diagnóstico, porque permite estudiar las funciones fisiológicas, bioquímicas y farmacológicas, porque permite la generación de imágenes volumétricas, pero sobre todo porque permite la cuantificación absoluta, y es una diferencia muy importante con lo que es la tecnología STEM. Bien, en cuanto a los radioisótopos, en los comienzos de lo que es la radiofarmacia en PET, se utilizaban moléculas, biomoléculas, o sea, con afinidades o con, digamos, comportamiento bioquímico, donde se reemplazaban los átomos naturales de esas moléculas, como son el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, por isótopos naturales, o sea, por sus radioisótopos, como el carbono 11, el nitrógeno 13 y el oxígeno 15. Esas modificaciones radioisotópicas no modificaban o no alteraban las propiedades de esas moléculas. Luego sobreviene la aparición del flúor 18, que tiene la gran ventaja de tener una vida media mucho mayor y nos permite entonces poder salir, digamos, del ciclotrón y hacer radiofarmacia digamos, más distante. Luego tenemos el galio 68, y en esa tabla aparecen un montón de isótopos más, pero vamos a hablar solamente del cobre 64 y el yodo 124, que son elementos que en Argentina no tenemos disponibles. ¿Bien? En cuanto a lo que es la producción de radiofármacos para PET, lo primero, bueno, es la producción del radioisótopo. Las reacciones por reactor no son las más comunes, hay algunas reacciones que se pueden hacer sobre todo para yodo, pero en realidad siempre vamos a estar utilizando isótopos que provienen o de un ciclotrón, o radiación de un target sólido, líquido, gaseoso, o de un generador. Las síntesis van a ser siempre síntesis automatizadas en general, porque esto permite, por un lado, disminuir la dosimetría del personal, y segundo, optimizar los tiempos, ¿no? Porque acá es muy importante. En cuanto a lo que son los pasos de fabricación, acá tenemos un esquema sinóptico de una producción. Esto es un sinóptico de una marcación con galio, pero el reemplazo del iconito del generador por una línea de transferencia de flúor es equivalente. Los pasos son, primeramente, la obtención del isótopo por ciclotrón o por generador. El segundo paso es la reacción de incorporación de ese radioisótopo a un precursor frío. Ese precursor frío vamos a tratar de que sea lo más parecido a la molécula final. Luego viene la etapa de purificación de ese compuesto, porque las reacciones no tienen un rendimiento del 100%. Y finalmente, la esterilización para que luego comiencen los controles de calidad. En cuanto a lo que son las reacciones de incorporación, hay dos mecanismos muy grandes, genéricos, que se pueden dividir, que sería la unión covalente, que es la sustitución electrofílica o nucleofílica, que es la clásicos mecanismos de síntesis de los halógenos, como el caso del flúor o el yodo, o lo que es la química de coordinación. En cuanto a lo que son las uniones covalentes, lo que vamos a tener es un precursor que va a tener un grupo saliente, que es el triangulito gris, que vemos en el dibujito, y grupos protectores que nos van a, digamos, de alguna manera proteger a la molécula de los sitios más críticos que queremos preservar de la incorporación del radioisótopo. Entonces vamos a tener un primer paso, que es la formación del intermediario, y luego la hidrólisis para retirar los grupos protectores. En el caso de la química de coordinación, que es la química de los metales, como por ejemplo el galio 68, el cobre, lo que tenemos es generalmente un precursor que está formado por un ligando, que es el que tiene la afinidad biológica, un espaciador que le va a permitir a la molécula de alguna manera acomodarse en el target, y un agente bifuncional, que es un quelante, que lo que hace es como de puente intermediario
la unión con el isótopo y con la molécula. Es muy importante después usar estos quelantes porque son los que le van a dar la estabilidad a la molécula. Bien, hay un montón de radiofármacos para PET. Vamos a hablar algunos de los que están en la tabla. Vamos a comenzar por los radiofármacos de corta vida, como el oxígeno 15 y el nitrógeno 13. El oxígeno 15 tiene 2 minutos nada más de vida media, con lo cual es imposible hacer química con un isótopo tan corto. Tiene una alta energía también de emisión, y generalmente los productos que se utilizan, digamos, son o gases, o sea, el oxígeno o sus gases carbonados, o el agua. Y generalmente están relacionados con lo que es el estudio del metabolismo del oxígeno y del flujo sanguíneo. En cuanto al nitrógeno, el tiempo de vida media es aproximadamente de 10 minutos, también se produce por ciclotrón, tiene una energía bastante alta, y básicamente el compuesto más utilizado es el amonio. No hay tampoco muchas posibilidades de hacer química y de purificar con estos tiempos, y en general, bueno, sabemos que el amonio se utiliza para la evaluación del tejido miocardíaco viable. Y ahora sí, empezamos con el carbono. Ya los tiempos de vida media nos permiten hacer un poco más de reacciones. La energía de más o menos de 960 Hz se obtiene mediante la irradiación de nitrógeno natural con pequeñas cantidades de oxígeno, y se obtiene como dióxido de carbono. Las reacciones más sencillas son esas que aparecen ahí, que son la adición de cadenas carbonadas sencillas, a través de lo que se llama reacción de Grignard, que son estos compuestos organometálicos que vemos acá. Ejemplos de estas reacciones, por ejemplo, es la formación del acetato. El acetato es un compuesto bastante versátil porque a través de lo que es el acetil-CoA intervienen varias rutas metabólicas, entonces es interesante porque va a estar en lo que son la síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol o el ciclo de Krebs, y vamos a poder hacer estudios o análisis de lo que es la hipoxia celular. También tiene sensibilidad a lo que es el cáncer de próstata en comparación siempre con la SDT, que sabemos que no es para nada específica. Lo que son los tumores de hígado, y también se analiza un poco lo que se utiliza para lo que es infarto del miocardio. Algo importante de estos compuestos es que son bastante sencillos y se metabolizan rápidamente a dióxido de carbono, o sea que se realiza la inyección e inmediatamente es la adquisición de imágenes. Cuando uno quiere hacer algo un poco más complicado, tiene que transformar ese dióxido de carbono en una molécula un poco más reactiva, y para eso se derivatiza a lo que es el yoduro de metilo. O sea, se hace reacción al dióxido de carbono con metano, y después con yodo. Esta clásica, digamos, síntesis donde el intermediario es el yoduro de metilo son las síntesis, por ejemplo, de la colina, que después vamos a hablar, y de la metionina, ¿sí? La metionina tiene este precursor, ¿sí? Aquí, y como es un aminoácido, nos va a permitir estudiar lo que es el metabolismo proteico. Se utiliza para lo que son las enfermedades del sistema nervioso central, neoplasias cerebrales tipo glioblastomas. Otra forma de acelerar a veces un poco las reacciones es derivatizar todavía el yoduro de metilo al derivado triflato. Ese es el ejemplo de la síntesis de, por ejemplo, el carbono PIB. El carbono PIB en realidad es un compuesto que se utiliza para digamos, visualizar la acumulación de la formación de placas beta-amiloides. Se parte de un precursor, que es este aquí, que es muy parecido a lo que era el compuesto fluorescente que usaba Alzheimer para hacer las tinciones, que es la riboflavina T. Y una vez que bueno, el compuesto está marcado, con el derivado triflato, se hacen los estudios y se ve la captación específica de las placas beta. Esto nos permite estudiar el deterioro cognitivo y poder, por ejemplo, ver estudios, por ejemplo, en esta primera imagen superior no tiene un paciente con enfermedad de Alzheimer. Vemos la primera imagen, en la parte A, sería la captación de carbono PIB,
y la parte de debajo de esa imagen es el metabolismo disminuido de la glucosa, es un estudio de FDG, y el paciente de B sería un paciente, digamos, de edad avanzada, pero que no presenta enfermedad de Alzheimer. Radiofármacos con flúor. El flúor es un poco el isótopo más importante de lo que tenemos hoy para hacer PET. Dijimos que las síntesis van a ser siempre mediadas a lo que es la unión covalente. Se obtiene por ciclotrón a partir de lo que es la radiación de agua enriquecida con oxígeno, con oxígeno 18, y se obtiene en grandes cantidades, ¿no? Que es una gran ventaja. Además tiene un tiempo de vida media bastante alto, que nos permite hacer distribución de los compuestos de radiofármacos. Y cuando trabajemos para las reacciones químicas, vamos a trabajar o con fluoruro, ¿sí? Para hacer lo que son las reacciones de sustitución nucleofílicas, o como flúor molecular para las que son las sustituciones electrofílicas. A diferencia de lo que veníamos hablando antes del carbono, el oxígeno o el nitrógeno, el flúor no es un elemento natural de las biomoléculas, o sea, que modificar un protón por un flúor va a alterar claramente las propiedades bioquímicas de la molécula, porque no es lo mismo, digamos. Un flúor es un elemento altamente electronegativo, entonces vamos a tener probablemente distribuciones diferentes, funciona proteínas distintas y definida por receptores diferentes. La ventaja de esta sustitución es que vamos a obtener compuestos mucho más estables, porque la energía de unión del carbono-flúor es mayor que la del carbono-hidrógeno. El primer compuesto que todos conocemos es el fluoruro de sodio. Básicamente la obtención es directa del ciclotrón, se purifica la solución, y el mecanismo de acción es el mismo que el del MDP, o sea, se une a los cristales de hidroxiapatita, y las ventajas que tiene con respecto al clásico gluconato es una proteína plasmática y la cámara mide. Esto nos va a permitir tener a igual dosis, mejor resolución de las imágenes. Y bueno, la única desventaja que tiene en realidad es, obviamente, el costo. Bien. Bueno, entonces estamos ahora con la fluordopa. La fluordopa es una fluorofenilanalina, es básicamente un precursor de la dopamina. Hay dos síntesis diferentes que se pueden realizar. Esta es la síntesis electrofílica, que es bastante compleja porque uno trabaja con, digamos, en estado gaseoso, hay que trabajar con flúor molecular. Esta es la clásica reacción que habíamos estado conversando, es el precursor químico, donde tenemos un grupo saliente, que es este grupo derivado, y los grupos protectores. En el primer paso lo que tenemos entonces es la sustitución de ese grupo saliente para formar un intermediario, y luego la hidrólisis ácida para dejar el producto que necesitamos. Otro método de producción es a partir también de la sustitución nucleofílica, donde uno trabaja con otro precursor, hay unos pasos un poco diferentes, pero es la misma idea. Y lo importante, entonces, de la dopamina es esto, que la fluordopa, que nos permite estudiar la función dopaminérgica presináptica. ¿Bien? Acá tenemos imágenes donde vemos en la enfermedad de Parkinson cómo está disminuida la captación de fluordopa, de lo que es el putamen y los núcleos caudados, y también en un paciente sano vemos la captación. Otra forma de, por ejemplo, de estudiar la enfermedad de Parkinson es a partir de los transportadores de dopamina. En la enfermedad de Parkinson, esos transportadores están disminuidos, con lo cual hay un producto muy interesante que es el FP-CIT. El FP-CIT es un derivado de bioflupan, que es el que conocemos que se parece al Datiscan. Son derivados de la cocaína, ¿sí? Tienen el mismo mecanismo, se unen a los transportadores. Vemos que claramente es el mismo compuesto, solamente que en vez de reemplazar el yodo, el yodo 2623, reemplazamos un flúor por el flúor 18. Este es el precursor tosilado, y esta es la síntesis que se realiza por sustitución nucleofílica. Otro compuesto es el fluoroinidina. Es muy interesante porque nos va a permitir hacer seguimiento a la proliferación celular. Este es
precursor que se utiliza también por sustitución nucleofílica, y es muy interesante porque nos va a permitir seguir lo que son tumores en cerebro, mama, colon rectal, pulmón y linfomas. También como es una base importante, también sí tiene cierta incorporación al ADN. Otro uso que tiene la FLT, que además de permitir observar, nos va a permitirse hacer un seguimiento del estadio de la respuesta de los pacientes a las terapias. Y bueno, llegamos al fluorniso. El fluorniso es un compuesto que se usa para la hipoxia. Es interesante también porque la hipoxia es un factor clave para lo que es la progresión de los tumores y la resistencia a esos tumores a la terapia. Vamos a trabajar con este precursor, también por una clásica sustitución nucleofílica. Y el mecanismo de acción es que, digamos, el fluorniso ingresa a la célula, donde dentro de la célula es reducida y a falta de oxígeno no puede ser reoxidada y queda atrapado. Hay un poco de controversia en algunos papers acerca de la cuantificación o no que se puede hacer con este compuesto, y hablan también de otro compuesto como el fluorfasa, que presentaría mejor clearance y mejor relación tumor-fondo. En cuanto a lo que es la fluorcolina, acá tenemos la estructura de la colina que habíamos nombrado anteriormente, y estos son sus análogos fluorinados, la metil y la etilcolina. Es una base cuaternaria que participa en lo que es la síntesis de fosfolípidos, y además el mecanismo de señalización transmembrana, el transporte y metabolismo del colesterol. La ventaja que tienen los análogos fluorinados de la colina es que la colina se metaboliza muy rápido. Y la ventaja que tiene la colina para ser utilizada en estudios de cáncer de próstata es que ingresa al metabolismo o a los lípidos mucho más rápido de lo que se digamos, la ventaja de la FRG. Algo importante para tener en cuenta cuando uno trabaja con colina, que no es un marcador específico del tumor de próstata, sino que es posible que uno vea cosas como captaciones aumentadas en hipertrofias prostáticas benignas, granulocitos, macrófagos y ganglios linfáticos reactivos. Entonces uno va a hablar de cosas específicas para próstata, tiene que hablar en realidad de PSMA. El PSMA en realidad es el antígeno de membrana, específico prostático, que es sobreexpresado en aproximadamente el 80% de las células de cáncer de próstata, y esa sobreexpresión es aproximadamente 15 veces más de la expresión normal de un paciente sano. Se condice además con Alexander Gleason, con lo cual la captación, digamos, la sobreexpresión que haya de PSMA va a ser proporcional con el estadio del tumor y la densidad. Y importantísimo es que es un biomarcador para lo que es la invasión, tanto la invasión linfática, de tejidos blandos y de hueso. En realidad el PSMA es una enzima transmembrana, que es la glutamato carboxipeptidasa, y lo que nosotros utilizamos para marcar son los ligandos que son inhibidores de esa enzima. Esos inhibidores son análogos de la urea. Esta es una estructura de la forma de la enzima. Lo que tenemos acá es el sitio activo, ¿sí? Lo que se llama el bolsillo, el pocket de glutamato, que es, por eso vamos a ver que todos los derivados para PSMA tienen, digamos, la parte activa del target, es siempre es el derivado de la urea. Y luego tiene todo un túnel, por lo cual muchos de los compuestos que vamos a ver para PSMA tienen, además de ese sitio activo, un espaciador que le va a permitir a la molécula acomodarse dentro de la estructura. Los análogos de PSMA para flúor surgen un poco después de lo que es la aparición del PSMA con galio con lutecio. Digamos... ¿Puedes ser un poquito más alto? ¿Me escuchan? Ok. ¿No? Ok. Acá está. Pues te lo fui poniendo así, porque yo veía que me iba corriendo. el verdecito no era muy verde. Bueno, entonces, la ventaja que tiene el flúor PSMA con respecto a la colina es que justamente es específica y nos va a permitir ver las invasiones linfáticas y las metástasis óseas
incluso en pacientes con bajos niveles de PSA. La ventaja que tiene con respecto al galio PSMA es, digamos, las ventajas o las bondades del flúor, ¿sí? Que vamos a tener grandes cantidades de producción, vamos a tener mayor disponibilidad y mayor posibilidades de, digamos, de transportar esas moléculas, y también la resolución de la imagen. Las desventajas es que es un compuesto solo para diagnóstico, ¿bien? Estos son compuestos muy interesantes, vamos a ver, todos tienen la misma estructura. Acá tenemos los sitios activos, los derivados de la urea, estos son los grupos prostéticos donde se une el flúor. El compuesto que por ahí más conocemos es el flúor 1007, ¿sí? Que es el que más se parece al PSMA 617 o al PSMA IMT, y vemos lo mismo, el sitio activo, el grupo prostético y el espaciador que hablábamos hoy que le permita a la molécula acomodarse. Bien, radiofármacos para galio. Bueno, el galio podemos obtenerlo además del ciclotrón, podemos obtenerlo digamos, mediante un generador. Eso es una ventaja para aquellos centros que no cuenten con un digamos, ciclotrón digamos, instalación, pero bueno, tiene un tiempo medio un poco más corto, con lo cual también el traslado está un poco más acotado. Tiene una energía bastante más alta que la del flúor, y cuando nosotros lo obtenemos como cloruro de galio, ¿sí? En el estado más 3, o sea, es un metal trivalente, al igual que es el lutecio 177 y el itrio 90. Esto es muy importante, porque todas aquellas moléculas que puedan unirse de manera estable al itrio o al lutecio, las vamos a poder marcar con galio 68 para poder hacer teragnosis. ¿Bien? La química es la que habíamos visto, la química de coordinación, ¿bien? Donde teníamos acá el ligando, el espaciador y el quelante bifuncional, y estos quelantes son súper importantes para este tipo de compuestos, porque podemos tener quelantes abiertos, como el HBCC, o los cerrados, que son estos compuestos macrocíclicos, como el NOTA o el TOTA. Los primeros compuestos que aparecen con galio son los derivados los TOTAs derivados, los análogos de la somatostatina, el TOTATOP y toda su familia de compuestos. Es súper importante porque es el paradigma exitoso de lo que es hacer teragnosis en medicina nuclear. Surge un poquito antes, en realidad con el indio 111, la idea del par teragnóstico, y siempre vamos a tratar de hablar del galio 68, DOTATOP, lutecio 177, DOTATOP, y así. Estos son las filas, algunos de los compuestos que vemos siempre. Vamos a tener, como dijimos, el quelante bifuncional, y la parte que tiene la afinidad biológica, que es la cadena peptídica, ¿sí? Con las secuencias de aminoácidos esenciales, que son los que tienen la afinidad por los receptores. No voy a hablar mucho más porque creo que nos conocemos todos. Y vamos a hablar un poco más del PSMA. Otra vez, la estructura, como vimos, del PSMA, ¿verdad? De la enzima. Y acá tenemos el PSMA 617 y el IMT. Estas son, otra vez, los sitios activos para la unión con el target. Acá tenemos el grupo DOTA para la incorporación del radionucleído y los espaciadores, ¿sí? Son dos compuestos sumamente parecidos, la única diferencia es el espaciador. Estos dos compuestos, al tener el quelante bifuncional, que es un macrocíclico, nos va a poder permitir la unión con el galio o con los isótopos para hacer terapia, ¿bien? Tanto itrio 90, lutecio 177 o el actinio 225, que es un emisor alfa. Si en realidad reemplazamos ese quelante bifuncional macrocíclico por uno abierto, que como hablábamos hoy, el HBCC, lo que tenemos es el PSMA11, que al ser un quelante abierto, funciona todo bárbaro para hacer diagnóstico, pero no vamos a poder reemplazar ese galio por un elemento de terapia, como por ejemplo el lutecio, porque los quelantes bifuncionales abiertos son poco estables termodinámicamente. Entonces lo más probable es que tengamos moléculas no estables y pérdida de lutecio, entonces lo cual no es adecuado para hacer terapia. Este es un resumen con todos los compuestos de PSMA. En verde están marcados los compuestos que son diagnósticos, los que vimos del flúor y el PSMA11, y los teragnósticos, que son aquellos que podemos marcar tanto con lutecio como con un isótopo de
¿bien? Tema. Bien, para terminar con galio, hablar un minuto de lo que son los compuestos de los bifonatos. Sabemos que los bifonatos marcados se pueden utilizar para terapia porque, digamos, se unen a los cristales de hidroxiapatita o también captación específica por lo que son las metástasis osteoblásticas. Hasta hoy, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, por el EDTMP, sabíamos que era un compuesto poco estable, que había, digamos, había desmarcación. ¿Por qué? Porque utilizábamos siempre quelantes abiertos. Estas nuevas familias de compuestos, como el BPAMD, es un bifonato, pero con un quelante macrocíclico. Esto nos permite obtener complejos con lutecio o con galio súper estables y hacer terapiosis. Y bueno, para terminar, cobre 64 y yodo 124. El cobre 64 también es un metal de transición. Se obtiene por ciclotrón a partir del bombardeo de un blanco sólido de níquel, súper caro. Tenemos una emisión de positrones de una energía un poco más parecida a la del flúor, pero tenemos baja abundancia de esos positrones y una cantidad importante de partículas beta. Tiene 3 estados de oxidación. El estado de oxidación 2 es el que más se parece al del galio 68 y presenta similaridades en lo que es la química de coordinación. El problema del cobre es que es un elemento esencial que está en nuestro organismo y participa en un montón de reacciones bioquímicas, de reacciones redox. Entonces, en general los compuestos son un poco más lábiles, y cuando uno trabaja con el cobre, en realidad, más que dota, tiene que pensar en complejos más bien tipo jaula, o sea, quelantes que puedan coordinar por todas las posibilidades de coordinación de los orbitales, no dejen nada como libre, para que el cobre sea mucho más estable en in vivo. Hay, bueno, varios trabajos que incluyen marcación de anticuerpos monoclonales, análogos de coblesina, DOTA, TRGD, y simplemente nombrar el AET-SM, que es con cobre, que se utiliza para lo que es hipoxia, y también ahí ya se hicieron los primeros estudios con pacientes con dotatate con cobre 64, y como siempre la comparación un poco ventajosa para el indio de TPA-osteotides, ¿bien? Esto es una lista de algunos clinical trials del FDA, eso es del año 2017, con estudios con cobre, se usa bastante. Y bueno, para terminar el yodo también obtiene por ciclotrón a partir de un blanco sólido del teluro. Tiene 2 particularidades, que es una alta energía, una muy alta energía, y un alto tiempo de semi-desintegración. La química del yodo es súper conocida, porque bueno, tenemos la experiencia del yodo 131. Cuando hablemos de reacciones, vamos a hablar siempre de las simples, que son las que conocemos, que es una sustitución sencilla, directa, que van a ser, por ejemplo, sustitución nucleofílica, donde va a hacer falta un catalizador, que es el caso, por ejemplo, de la MDG, o las sustituciones electrofílicas, que van a necesitar de un oxidante, como por ejemplo la cloramina T o el iodogen. Pero estos compuestos, en forma que se marcan directo, no son muy estables, y hay desmarcación, con lo cual las nuevas prácticas es hacer marcaciones indirectas con lo que se llama los tubos prostéticos o precursores organometálicos bifuncionales, como los reactivos de Bolton-Hunter, donde se incorpora primero el yodo, y luego ese grupo marcado se incorpora al precursor. Sí, ya terminamos. Sí. Bueno, las ventajas, como dijimos, es que nos va a permitir, debido a la larga tiempo de desintegración, nos va a permitir estudiar qué es lo que pasa, por ejemplo, en procesos muy lentos, fisiológicos, como la incorporación de anticuerpos monoclonales en tumores sólidos, y qué podemos hacer de la diagnosis siempre con yodo. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si quieren aprovechar para poder sacar el lugar. Sé que veo que hay gente parada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Cuando, en realidad, nosotros, imagino que todos los Macón también, todos tenemos más o menos cosas hechas en el laboratorio. El problema es la autorización.
sanitaria. Sin autorización sanitaria uno no puede comercializar. O sea, nosotros apenas se puede, uno comienza a hacer las presentaciones, pero las monografías tardan un montón. Y la verdad es que hoy la velocidad de la autoridad sanitaria es mucho más lenta de la velocidad de lo que son el desarrollo. Obviamente, Bueno,